Señor Paradell, Sí. dicen o decían que son perezosos los corredores, perdón, que son pacientes, y se preguntaban el otro día si es paciencia o desgana. También decían que son perezosos y alguien decía que no, que son envidiosos. Usted es expresidente, conoce a los corredores por experiencia en el tiempo en el cargo y por un ejercicio de su profesión. ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Realmente? Si esa paciencia es desgana y se aparece en el fondo no es envidia por no conseguir uno los objetivos que consiguen otros. Pacientes creo que somos los corredores seguros, evidentemente. Nuestra propia actividad, el trabajo de intermediación entre las compañías y los asegurados y esa negociación permanente que realizamos creo que nos da la necesidad de tener realmente paciencia para poder llevar adelante los negocios y lograr el equilibrio entre los clientes y las compañías. Nuestro trabajo es un trabajo de asesoramiento y de respuesta a todas las necesidades del cliente. Las necesidades y la exigencia cada vez es mayor y por lo tanto también la paciencia y la capacidad de respuesta que tenemos que tener es cada vez mayor. Con respecto a de que si somos perezosos, bueno, si lo tomamos literalmente, ahí podría ser perezoso, ya dependería un poco de cada persona, de cada individuo. Normalmente los corredores seguros somos trabajadores independientes y por lo tanto depende un poco de nosotros cómo encaramos nuestra actividad y así nos va a ir en la vida. Si llevamos la pereza a la envidia, yo pienso que los corredores seguros no son envidiosos. En general, habrá alguno que pueda ser envidioso y que quiera tener lo que tiene el otro. Pero si miramos cómo corresponden las cosas, si no tenemos lo que tiene el otro es porque no somos capaces de hacerlo. Y si no somos capaces de hacerlo, no tendríamos que mirar en forma envidiosa. Nos tendría que llevar eso a superarnos para lograr lo que han logrado otros que nosotros no pudimos. Yo no veo en su mayoría a los corredores seguros envidiosos. Podrá haber, como en todas las profesiones, alguna excepción, pero no lo veo como la mayoría. Bien, entiendo que usted fue uno de los votantes de una de las casillas en blanco, porque si no son perezosos, no son envidiosos y avariciosos. Avariciosos, ¿son avariciosos? Y somos todos un poco avariciosos. Bueno, ya coincidimos un poco. Ya seguiremos, señor Mendoza, seguiremos porque quiero pasar al señor Nelson Montalvo. Bueno, de usted no, porque usted ha sido muy simpático siempre, pero de su origen a un anteperezoso y envidioso. A mí lo que me gustaría saber exactamente es por qué tienen esa imagen de usted los corredores de Aproase que han votado todas esas encuestas. ¿Por qué cree que tiene esa imagen? Muchas gracias, Pascual. Buenos días. A ver, la experiencia nuestra es que las encuestas siempre confirman nuestras propias opiniones. En este caso parece que es la excepción que confirma la regla, porque obviamente no nos vemos así. Yo confieso que analizar la lógica de mercado, donde se mueve con ciertos parámetros de obtener siempre una ganancia, a analizar esa óptica desde el punto de vista de los pecados capitales, me ha requerido un esfuerzo adicional para entender dónde está el paralelismo. De cualquier manera, creo que es un ejercicio válido y creo que es bastante removedor que uno analice sus propias conductas a la luz desde el punto de vista de los pecados capitales. Honestamente, nosotros no nos vemos como perezosos. Yo creo que este es un mercado dinámico, creo que este es un mercado en crecimiento.
En los últimos años el mercado de seguros viene creciendo por encima de la economía y eso ha beneficiado a todos los actores del mercado, a todas las compañías de seguros y a todos los corredores y por supuesto también a los clientes que han accedido al mercado de seguros. Y realmente no sé por qué nos ven como perezosos, porque parecería que este es un mercado bien dinámico donde todos estamos tratando día a día de ser mejores para cumplir con nuestros clientes y para captar mejores porciones de mercado. Es posible que en el caso nuestro, por ser una compañía del Estado o por tener un tamaño como el que tenemos, tengamos una visión desde el punto de vista de compañía grande, de compañía un poco más lenta para tomar algunas resoluciones. Pienso que por ahí puede venir el lado de la pereza. En cuanto a la envidia, nosotros venimos de una posición que fue monopólica y tuvimos que aprender a competir y creo que lo hemos hecho correctamente. Creo que la respuesta del mercado así nos lo está indicando. Ahora, si como decía en el video, la envidia es tratar de mejorar la oferta y tratar de que todos tengamos una buena oferta y ser competitivos y no tener grandes diferencias, o dicho de otra manera, estar a la altura del mercado, entonces sí hemos de ser envidiosos. Bien, hay quien opina que la envidia a veces es sana. Claro, depende de cómo se mire. Señor Eduardo Martoy, para usted tengo una pregunta fácil. Siempre ha sido muy amable conmigo, hemos tenido conversaciones largas por internet también, con lo cual, mira, hablemos de Banca Seguros. ¿Considera usted que en Uruguay o el supervisor o a quien corresponda hay voluntad realmente para aplicar una ley que permite que todos los intermediarios actúen bajo las mismas circunstancias y con las mismas garantías y posibilidades? Por permitirme hablar de este tema, que es una de las preocupaciones principales que tiene nuestra gremial. Perdóneme, le voy a pedir 3 minutos. Sí. Porque seguiremos hablando del tema. Rápido. Lo primero que le puedo decir que la banca seguros se está realizando en violación de 3 leyes vigentes que tiene el país, que son la 15.322, que regula la intermediación financiera, en donde su artículo primero define qué es una empresa de intermediación financiera y expresamente dice: a los efectos de esta ley se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos, valores, dinero o metales preciosos. Y en el artículo 18 dice que las empresas comprendidas en este artículo tienen prohibido realizar operaciones comerciales, industriales, agrícolas o de otra clase ajenas a su giro. También viola la Ley de Defensa de la Competencia, que es la 18.159, esta forma de comercialización, porque en la Ley de Promoción de Defensa de la Competencia dice que está prohibido concertar o imponer directa o indirectamente condiciones de transacción de manera abusiva, y después dice en otro artículo: obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo. Hoy, casualmente, en el diario El País se ha aplicado la Ley de Defensa de la Competencia con referencia a la Fábrica Nacional de Cerveza por no permitir el acceso al mercado a un competidor. Y también viola la Ley de Relaciones de Consumo, porque en el artículo, es la Ley 17 de 189, que en el artículo 6 dice que es práctica abusiva los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios. Las 3 leyes, el órgano de Contralor de las 3 leyes, el órgano de aplicación de Contralor y de aplicación de las leyes es el Banco Central, las 3 leyes. O sea que está claro que en este tema
no se está respetando la legislación vigente, la legislación que nosotros no impulsamos, son leyes anteriores, unas del año de 2007, Defensa de Competencia 2007, Relaciones de Consumo es del año 99. Entiendo por lo que me cuenta que en la pregunta concreta que no he formulado es que realmente hay una situación de desventaja entre los corredores frente a la banca y que al margen de esa desventaja que podría ser o por capacidad competitiva o por utilización de recursos o métodos por parte de la banca que no se ajustan o bordean un poco en la ley en ese sentido, a margen de esto, que diríamos la banca sería la responsable por su forma de ser, si fuera así, a margen de eso, ¿hay un desamparo por parte del supervisor? Más que desamparo, es una falta de interés en aplicar y controlar las leyes para las cuales tiene potestades. Aclaramos que hemos concurrido en su momento al Banco Central, no con el señor Beas, que lo conocemos hoy, con otros representantes del Banco Central, y bueno, puede ser, pero en definitiva nos dijeron que así estaba la situación. Vamos a dejarlo al Ministerio de Economía sobre este tema, y a pesar del discurso tan agradable del ministro, también nos contestaron algo parecido. Bueno, vamos a dejarlo en falta de interés o desamparo, tanto da, y ya tendrá el señor Bear oportunidad de replicar esa opinión. Nos quedan dos ponentes para intervenir. Señor José María Campavedal, si seguimos en orden de la mesa. Bueno, yo conozco al señor José María Campavedal, con lo cual eso es trampa si les cuento, si no se lo cuento. Yo sé que la acusación de paciente es mentira en su caso. El señor Campavedal podría ser Job si hubiera vivido en otra época y en una Biblia por su capacidad de ser paciente. Y en ese sentido, yo ya no se lo pregunto si es paciente. Ya se lo digo yo, ¿es usted paciente? También sé que no es envidioso, cosa que podría sorprender porque en general cuando uno tiene o domina parcelas de poder siempre hay envidias sanas, pero siempre hay envidias. Pero no he detectado en usted no envidioso. Sin embargo, voy a preguntarle si no siente envidia, fíjese usted, porque por esa obsesión que hay en Europa de regular, y en cambio en Latinoamérica, en Uruguay en especial, esa obsesión no existe. Es casi un paraíso para los corredores, paraíso a discutir, pero más paraíso que Europa. Y por favor no me diga que cada país tiene su singularidad y su forma de ser y que por lo tanto Europa es Europa y América es América. ¿No se siente aquí atraído por cómo están trabajando los corredores frente a esa batería legislativa que la Unión Europea diariamente está trabajando y que los corredores al final dicen basta ya? Muy buenos días a todos. Sí, lógicamente se siente envidia sana. Yo creo que de Uruguay y de Latinoamérica en general, ahora los españoles sentimos envidia, yo creo, en dos o tres aspectos que hacen referencia a nuestro sector. El primero de ellos es que Latinoamérica crece, es un mercado asegurador que crece prácticamente 2 dígitos en todos los países de Latinoamérica, cuando en España, pues en el 2012 decrecimos un 5,30. Y por lo tanto hay una envidia sana a las perspectivas y a la realidad de crecimiento del sector asegurador latinoamericano, ¿no? También se podría sentir envidia, y yo realmente siento envidia por la penetración que tienen los corredores de seguros en este mercado, ¿no? Creo que en el mercado uruguayo prácticamente llega al 85-90% la penetración, cuando en España la penetración de agentes y corredores pues está en el 41-42%, ¿no? Y decreciendo cada año un punto y medio de cuota de mercado anualmente, ¿no? Con competidores muy importantes como Banca Seguros o el negocio directo de las entidades aseguradoras, ¿no? Y sí, lógicamente sí que también sentimos envidia de una legislación tranquila, ¿no? De una legislación que no tiene la obsesión de regular de forma brutal pues un sector que ha demostrado durante toda su historia, pero fundamentalmente en estos años de crisis económica, que su solvencia ha estado por encima de la banca de una forma muy clara, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que al mezclar el sector asegurador con el sector financiero, pues estamos sufriendo en Europa una regulación brutal, fundamentalmente por los problemas financieros que han tenido pues algunos bancos y algunos países, ¿no? En ese aspecto sí, somos envidiosos de una forma sana y nos gustaría pues entrar en la senda del crecimiento, sobre todo del sector asegurador en Europa y en España fundamentalmente, ¿no? Sin duda alguna, el señor Martoy se sentirá satisfecho de estar asomado porque comparten no envidia, sino una inquietud común, que es el papel que está jugando la banca en su papel interventor en el mercado. En España existen casos, si no ejemplos como los que usted ha situado, otros parecidos que sacan de quicio a los corredores. Pero eso es otro tema de debate, si acaso. Señor Castellanos, ¿qué tal? Buen día. Usted copó gran parte del almuerzo, ¿eh? Es usted un gran orador. Además, reflexiona bien y ni vieras todo lo que tengo anotado acá para decir, que no sé cómo van a entrar en los 3 minutos. Y tiene una gran capacidad de síntesis. ¿Y si me cambio una pregunta? No haré, pero iba a hacerlo, ¿eh? Bien, ya no me pregunto si es perezoso o avaricioso. Yo creo que perezoso no es. Por su estilo, su forma de ser y por su educación, lo que me demostró en un almuerzo, me pareció una persona con una gran capacidad dialéctica y que se podía debatir de todo, o casi de todo, y además con amistad, sin pelearse demasiado. Pero vamos a ver, la guerra de precios no es un tema de amistad. Y alguien soltó en la comida, digo alguien porque no tengo anotado quién aquí, pero soy aquí, dijo, hay una cruel guerra de precios en Uruguay. ¿Cómo puede ser un país que tiene pocas compañías, pocas aseguradoras, que además el mercado está dividido como está dividido, por el dominio del banco, de seguros, y por el interés de las aseguradoras de ganar porcentajes pequeños, de momento? ¿Quién fomenta esa guerra de precios? ¿Cómo nace? Y si eso es el principio de algo y no precisamente de una gran amistad. Muy bien, muchas gracias por permitirme participar. Y yo creo que también quiero pedir la oportunidad, después de referirme a la pregunta que se le hizo a Eduardo Martoy. Tendrá su oportunidad. Y en todo caso, abrir realmente el debate, que creo que es lo más interesante de este panel. Yo, por supuesto, coincido mucho en lo que planteó Nelson en relación a lo que estaba planteado sobre la pereza, que era parte de la pregunta que me habían comentado. Y sobre la avaricia, hay un tema central que tenemos que abordarlo un poco al inicio de lo que podamos decir. Es decir, cuando nos referimos a encuestas, nos referimos a percepciones, a visiones de la realidad, y como decía Nelson, visiones que además debieron ser encajadas en estos 7 pecados capitales, y bueno, eso nos obliga a un esfuerzo para tratar de comprender por dónde viene un poco la cosa. Yo creo que la avaricia, en definitiva, hace a la cuestión de querer ganar mercado. Y tenemos que plantearnos si eso es bueno o si eso es malo. Y yo creo que al final del día lo que importa es qué dejamos por el camino. Es decir, los pecados en realidad se entienden que atacan o vienen a afectar virtudes. Y bueno, creo que va por ahí la cosa. Es decir, no es mala la competencia. Al contrario, nosotros vivimos en una sociedad que de alguna manera está dentro de las reglas de juego y las compañías están en Uruguay para eso. El tema es hasta qué punto se lleva esa competencia. Si esa competencia afecta a relaciones técnicas, si es a cualquier precio, a cualquier costo, ahí sí creo que es un pecado y es un tema que podría preocuparnos. Creo que en Uruguay, a partir de la desmonopolización, se vivieron distintas etapas en el mercado asegurador. Inicialmente fue un mercado donde era bastante descarnado, y creo que hoy en día hay una madurez mucho mayor, y eso está inclusive reflejado hasta en los balances de las compañías de los últimos años, donde hay equilibrios técnicos. Entonces yo no creo que hoy estemos asistiendo a una guerra de precios a cualquier costo, pero sí creo que hay una competencia, que es un mercado en competencia, y de hecho creo que esa es una de las principales fortalezas del mercado asegurador.
De verdad es un mercado que compite. A pesar de que son solo unas 12 operadores que hay en el mercado, en Uruguay hay competencia. Y eso es una fortaleza del mercado y es una fortaleza también para la sociedad. Gracias. Ha sido breve, ¿eh? Muy bien. Voy a dar el turno de palabra al señor Beas por aquello de que me han citado más de lo que seguramente hubiera querido. A partir de ahí tienen ustedes libertad hasta donde yo les corte, y si ustedes se me desvían, yo les reconduciré. Señor Beas, por favor. Yo comprendí bien las expresiones del señor Martoy. Como él dice, ha tenido oportunidad de plantear esta situación en el Banco Central. Bueno, para los compañeros que están del exterior, comentarles brevemente que dentro del Banco Central funciona la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera y que esta superintendencia controla actualmente todos los mercados desde hace unos pocos años. Entonces, como decía el señor Martoy y la gente a la que representa, tuvieron oportunidad de plantear este tema. La superintendencia por ahora considera que todos los canales que pueden utilizar las compañías de seguros son válidos. No considera que los bancos estén actuando fuera de sus potestades. Tenemos nuestros informes jurídicos del Banco Central que dicen que los bancos están actuando dentro de un negocio financiero y pueden, por lo tanto, intermediar en seguros. Y aparte de esa parte un poco más jurídica, sobre la que no podría extenderme, nosotros sí creemos que cada uno de los canales tiene riesgos distintos y que representan preocupaciones distintas para el supervisor en cuanto a la protección o la atención o el servicio que se le presta al asegurado, tanto al momento de la contratación y de la cobertura que se le brinda como al momento de atender un siniestro. Por lo tanto, sí, es un tema que a la hora de regular o trabajar un poco más en profundidad en el tema de la intermediación financiera tendremos que abordar. Señor Beas, antes de que interpelen sus compañeros, dice usted que ha habido un informe o un estudio donde se indica que los bancos actúan dentro de los estándares de la ley. A petición o a iniciativa de quién se ha hecho ese informe, si se ha hecho público ese informe, lo conocen los miembros de la mesa, y si se ha consultado también la opinión de corredores y aseguradores sobre ese informe. Solamente para puntualizar, puesto que ya que nos introduce un tema nuevo, saber realmente el alcance de ese informe. Lo que puedo manifestar es que son informes jurídicos de nuestra jurídica del Banco Central. Ignoro si se han hecho públicos. En general, todos los informes de este tipo son accesibles al público. Con frecuencia estos planteos, si vienen formalmente formulados, luego se da vista del expediente y ahí los interesados tienen vista de toda la actuación. Concretamente, en este caso, no sé, supongo que sí, por la relevancia que tiene. Bien, gracias. Y es su turno, señor Mauricio. Sí, sobre este tema me interesa plantear dos o tres conceptos. Uno es que obviamente nosotros como supervisados por el Banco Central se podrán imaginar que discrepamos habitualmente con las opiniones técnicas del Banco Central. Más allá de eso tenemos un respeto profesional para el Banco Central y respetamos además las opiniones del Banco Central. Y cuando entendemos que en la discrepancia hay algo que está inclusive fuera, digamos, de ese marco de la racionalidad, de los distintos criterios, tenemos maneras de recurrir a otros organismos superiores, y es cierto que lo hacemos muy excepcionalmente, pero eventualmente lo hacemos. Entonces yo lo que quiero decir, en esencia, es que en Uruguay vivimos en un Estado de Derecho, y siempre que haya una violación legal, todos los ciudadanos, las organizaciones, quien sea, tiene una infinidad de oportunidades para plantearlas y para resolver las controversias legales. Entonces, este tema de la banca de seguros no es una novedad en Uruguay, no es una novedad en el mundo, pero no la es particularmente en Uruguay. No es algo que ocurra a espaldas de nadie, ocurre habitualmente, es algo que está además súper informado por las asociaciones de corredores, en la prensa, en los diarios.
es algo que se ha planteado reiteradas veces, creo, a nivel del Banco Central. Entonces quiero decir que este tema, si uno hoy en día sigue ocurriendo y sigue siendo un canal habilitado, da a pensar de que no va la cuestión por el tema de las herramientas legales que hoy existen. Puede ser, sí, evidentemente un asunto de debate, los intereses que pueden haber, la regulación, en fin, una serie de cosas, pero no por el lado de sostener que el Banco Central está omiso o no responde o se viola sistemáticamente la ley. Yo creo que el debate no debería ir por esos carriles porque, bueno, por lo menos yo creo que el Estado de Derecho en Uruguay se respeta y no sería algo que deberíamos estar cuestionándonos, sino recurrir a las herramientas que están disponibles para todos. Me parece perfecto y no voy a cuestionar yo, evidentemente, el cumplimiento de la ley en Uruguay. Señor Martoy, ¿usted comparte esa opinión? No la comparto. Si nosotros, para definir los temas, no nos basamos en la normativa jurídica vigente, y estamos hablando de leyes, o sea que después la Constitución es la que tiene un rango inferior, después están las resoluciones del Banco Central, no la comparto y aparte no la voy a repetir el articulado de las leyes. Pero, no, por favor. No. Está claro, no lo voy a repetir, pero creo que fui claro porque mi voz se va a haber escuchado bien. Sí. Nosotros es un tema gremial, seguir recurriendo a otra instancia. No hicimos la consulta al Banco Central, fue una entrevista que hicimos en su momento con el superintendente de instituciones de intermediación financiera. Estaba céfala la superintendencia de seguros cuando fuimos. Después se fusionaron las dos en una a modificarse la carta orgánica y la respuesta que nos dieron, que si no estábamos conformes con la respuesta, presentáramos una nota y ellos respondían. Y nosotros optamos, por razones de política gremial, mantenernos a la expectativa de esta situación. Aclaro que en el Ministerio de Economía también fuimos por este tema y nos contestaron algo parecido en su momento y optamos por una decisión interna de mantenernos a la expectativa porque tenemos previsto presentar una ley en el Parlamento que en realidad ya la habíamos pensado de antes, pero es muy parecida a una ley que existe en Chile, en donde, en definitiva, y creo que en eso hay acuerdo, incluso con las compañías de seguro, esto lo hemos hablado, de que en caso de que una institución financiera pida un seguro para complementar un crédito, el deudor tenga derecho a llevar el seguro con el corredor que quiera. O sea que ahí salvaríamos el tema de la discusión de las leyes vigentes, si se aplica o no se aplica. Nosotros entendemos que sí. Con esta nueva ley, si la vamos a aprobar, para nosotros estaría saldado nuestra preocupación gremial. Perfecto. Señor Paradell o Montalvo, ¿ustedes tienen algo que añadir sobre ese tema? Porque daré una palabra sobre ese tema al señor Campaveral y cerraré el tema. No sobre ese tema, sino sobre algo que dijo José María. Bien, pues en ese caso permítame un momento. Si somos lo que dije José María, quisiera que él, para cerrar el tema de la banca, él tiene una amplia experiencia en Europa, ese debate es mucho mayor que creo que acá y seguramente con más intensidad y virulencia en algunos temas, sobre todo en España. Para usted no es nuevo el debate de la banca. ¿Hay alguna singularidad que pueda aportar luz a ese debate? No, en España la distribución por la banca es legal, o sea, no hay discusión ya porque por ley está aprobado que un operador de banca seguros pueda ejercer la profesión y pueda vender seguros a sus clientes y por lo tanto ahí no hay discusión. Nosotros lo que discutimos es la mala praxis, es de alguna forma que la ley existe pero que la ley se aplique de una forma correcta, ¿no? Y que fundamentalmente la mala praxis basada en dos aspectos fundamentales. Uno, de la coacción en el momento de la intervención de un crédito, fundamentalmente, y un segundo término que cada vez se está ampliando más, que es la publicidad engañosa que se le hace al consumidor en la venta de productos de banca seguros, ¿no? Pero legalmente está establecido por ley que un operador de banca seguros está establecido que puede vender seguros a través del banco. Por lo tanto, el problema finalmente es de quién controlan los procesos o las prácticas de la banca en ese caso y cómo interviene en una defensa no únicamente del corredor,
sino también del consumidor. Señor Montalvo, ¿quería usted añadir o señor Paradell? Un minuto nomás. Adelante, puede intervenir. Con el tema de la banca. O sea, como bien dijo José María, además del tema legal que nosotros estamos discutiendo, está el tema de la coacción, ¿no? Evidentemente, acá hay una coacción hacia el cliente, que es una de las cosas más que interfieren en la actividad con nosotros. El corredor de seguros no tiene, si tiene que competir con la banca y no hay coacción, uno no tiene miedo de competir con la banca y puede competir con la banca porque uno le da un servicio que la banca no da, evidentemente. Nadie va a llamar de noche al corredor de seguros para decir que chocó, ¿no? Todo el servicio y asesoramiento que da el corredor de seguros, perdón. Todo el servicio que da el corredor de seguros no lo da la banca. Entonces, creo que acá hay dos temas. Un tema es el tema legal y otro tema es el tema de la coacción, que lo vemos que en muchos casos hay clientes que se mantienen firmes y hacen respetar su voluntad de mantener su corredor de seguros y otros, con tal de obtener el préstamo, bueno, firman lo que sea y aceptan la coacción que le hacen los bancos. Gracias. Perfecto, señor Montalvo. Quería referirme a algo que comentaba José María respecto de la penetración de los corredores en el mercado uruguayo comparada con la penetración de los corredores en España. Yo en lo personal estoy honestamente convencido de que el corredor de seguros es una figura insustituible en el mercado y que hay una tarea que no la puede hacer ni la compañía de seguros ni otros canales de intermediación. No comparto la visión de amenaza que viven los corredores, pero bueno, cada uno tiene sus percepciones. A veces se comparan cifras sin ahondar en ellas, ¿verdad? Entonces, a mí la pregunta concretamente, a mí lo que me gustaría saber es, cuando tú dices que en España la penetración de los corredores es un 41 o 42% y que viene decreciendo, a mí me gustaría saber si ese decrecimiento responde a que los corredores venden cada vez menos o a que el mercado crece por otros lados diferentes. Yo creo que aquí hay oportunidades de crecimiento para todos, ¿verdad? Y que uno tenga una porción de mercado menor no quiere decir que facture menos. Y yo lo digo con la experiencia que ha vivido el Banco de Seguros del Estado, en las carteras que eran monopólicas, que no lo eran todas, pero en las carteras que eran monopólicas, el banco en un momento tenía el 100% del mercado. Hoy, por ejemplo, para citar la cartera más grande de las que está en competencia, que es la de automóviles, la de vehículos, tenemos el 53% del mercado. ¿Está? Pero si uno mira lo que facturamos hoy respecto de lo que facturábamos hace 20 años en la época del monopolio, nuestra facturación se ha multiplicado y por un factor muy importante, es decir, cada vez facturamos más. Claro, si yo vendo 100 y viene otro y vende otro 100, automáticamente cuando tenía 100 tenía el 100% del mercado y ahora que sigo vendiendo mi 100 tengo el 50% del mercado. ¿Me explico? Entonces, la pregunta concreta es, ¿ustedes venden menos o el mercado crece? Y eso refleja una menor penetración de los corredores. Eso había ocurrido hasta el año de 2012. O sea, hasta el año 2012, en un periodo largo de cuentas resultados de los 10 últimos años, sí es verdad lo que dices, Nelson, es verdad, el mercado crecía y por lo tanto, aunque tú perdieras 0,5 cuota de mercado, tú facturabas más, es cierto. Lógicamente, en el año 2012 el mercado decreció, que hay que ponerlo en la situación de crisis actual, de falta de consumo y de cierre de empresas, y por lo tanto es un tema que se enfoca claramente a la situación de crisis de nuestro país, pero sí es verdad que en una cola de 10 años hemos perdido algo de cuota de mercado, pero el mercado ha crecido y ha quedado compensado, como tú bien hablabas, por el crecimiento del mercado. No así en este año 2012, porque ha decrecido 5,30 y nosotros hemos perdido un punto más o menos de cuota de mercado. Bien, cierro el tema de Angabanca, porque tampoco se trata de un debate sobre Angabanca. Voy a hacer una pregunta y me gustaría, para marcar tiempos y tratar varios temas, respuestas claras, precisas y cortas. Una posible nueva ley de contratos seguros. Ayer se presentó, creo que fue la señora Signorino que nos hizo una exposición muy clara dada mi ignorancia sobre los temas
me facilitó el conocimiento de la cuestión con más profundidad. En la pregunta que les hago se le dice a ella, ¿quién necesita esta ley? ¿El supervisor? ¿El cliente? ¿El corredor? ¿Las aseguradoras? Yo no. Dígame. Creo que la ley la precisamos todos. Es decir, la ley la precisa el mercado porque es uno de los pilares para proyectar el mercado hacia adelante, para el desarrollo. Lo necesitan los clientes también para tener seguridad y tener las reglas de juego claras, y al mismo tiempo también lo necesitan las compañías. Es decir, eso creo que era un debe en el sector asegurador. Y bueno, me parece que el esfuerzo conjunto de las distintas partes logró o está logrando un resultado final interesante. Pero me parece que no es una ley que deba medirse sobre quién gana o sobre quién pierde, quién se beneficia más o quién se beneficia menos. Claramente había no un vacío legal, como explicó la doctora Signorino, pero sí un conjunto de normas que estaban desactualizadas y que no apuntaban a las cosas relevantes, no solamente las de ahora, sino las que se vienen en el futuro. Yo creo que la ley es buena, pero es buena para todos, no para alguien en particular. Entiendo que está de acuerdo en el planteamiento de la ley tal como está formulada. ¿Está de acuerdo en esa ley tal como está formulada? No, por supuesto, es decir, es dificilísimo, es casi imposible que ningún sector se sienta 100% conforme con un proyecto de ley que tiene 120 artículos. Ahí lo que uno hace es valorar los aspectos positivos y lo que quedó en el debe y siempre continuar haciendo gestiones para intentar mejorar lo que entiende que es mejorable. Pero en la balanza pero creo que no hay ninguna duda que más allá de las diferencias que tenemos, aún así el proyecto es mucho mejor que lo que tenemos ahora. ¿Están todos de acuerdo en su opinión? Creo que no hay dos opiniones en cuanto a que es necesario actualizar nuestro marco legal, porque las normas que nos rigen son muy antiguas. Por lo tanto, todos estamos a favor de una ley de seguros. En lo personal, para el proyecto de ley que se está tratando, a mi gusto, está con demasiado énfasis, yo no soy abogado, pero está con demasiado énfasis en los derechos del consumidor y buscando, con la mejor de las buenas voluntades, buscando evitar inequidades, se crean inequidades en el otro sentido. Pero bueno, siempre es mejor tener una ley que no tener nada. Señor Beas, cuando se plantea esa ley, ¿con qué horizonte se plantea? ¿Con qué objetivos? ¿O pensando en quién? Ya sé que me dirá que pensando en todo el mundo, como siempre, pero específicamente es verdad que afecta o beneficia más al consumidor, con lo cual afecta negativamente o cercena un poco en la libertad del corredor. Bueno, en todo caso no del corredor, sería de la compañía de seguros, que es la que está tomando... Sí, perdón, de la compañía de seguros. Pero bueno, sí, yo comparto las expresiones anteriores, me parece que la ley es necesaria, es buena, es perfectible seguramente en algún ámbito posterior, y me parece que sí, que puede tener algunas formas más claras en el contrato de seguros, de tal forma que el asegurado esté mejor protegido. No creo que eso vaya en contra de las compañías de seguro. Para nada, me parece que da claridad a las reglas de juego. Señor Paradell, sí. O señor Martoy, ¿les preocupa que el paso siguiente de esa ley sea un desarrollo que hable del corredor? Porque ahora no aparece, efectivamente habla de aseguradoras, pero una vez se inicia una ley, se abre una puerta nueva. Y Europa es un ejemplo clarísimo en esa línea. Por supuesto que nos preocupa. Hemos vivido todos estos años sin regulación y creo que el mercado se ha mantenido sano, se ha mantenido en general por buenos carriles. Los escucho tanto a ustedes y están tan quejosos y tan preocupados con la regulación que evidentemente me preocupa, nos preocupa a todos la regulación que pueda venir. Sobre todo lo que nosotros queremos tener claro es tener incidencia en la regulación. Hemos vivido, quienes hemos estado en la agrupación, muchas veces situaciones en las que no se ha consultado a los corredores, a las asociaciones que integran los corredores. Si mañana hay una regulación y se establece una regulación,
Lo que nosotros pretendemos es sí que se escuche el corredor de seguros y que nosotros tengamos incidencia en esa regulación. Repito, estos años no hemos tenido regulación. Como decíamos el otro día en el almuerzo, no es que nos autorregulamos, sino que no tuvimos regulación ninguna. Sin embargo, el mercado se ha mantenido bien, se ha mantenido sano. Entiendo que tiene que haber una ley de seguros, pero lo que pido expresamente es que el Banco Central, las autoridades, quien sea que tome la medida después de reglamentar la actividad de corredor de seguros, tenga presente nuestra posición, nuestro punto de vista y que conozca realmente la tarea que nosotros realizamos. Pascual, no sé si... Adelante. No, quería aclarar algo. Cuando se aprobó la ley de desmonopolización de los seguros, que fue la ley 16426, ahí se creó una comisión asesora de Poder Ejecutivo, honoraria, aclaremos que es honoraria, en donde le integran todos los sectores de la actividad aseguradora, los corredores, los agentes, las compañías, el banco, el órgano de control, que es el Banco Central, y ahí uno de los artículos de la ley 16426 decía que de esa comisión tenía que emanar un proyecto de ley de corredor de seguro, y de ahí emanó un proyecto de ley de corredor de seguro, no por unanimidad, pero salió y recorrió la vía que tenía que recorrer, que era ir al Banco Central y al Ministerio de Economía, pero después no avanzó, y pasó al Parlamento, pero no ha avanzado. O sea que ahí ya tenemos un proyecto sobre la actividad del corredor. Pero de todas formas, mi opinión, y acá de repente no hablo en nombre de la gremial, es que el mercado se ha mantenido sano con la situación actual de los corredores. Y creo que por ese camino están dando bien, o sea que uno precisa la ley cuando realmente hay algún problema. Y acá aparentemente por todos los actores somos conscientes de que no hay problemas que justifique una ley para regular la actividad nuestra. Bien, es una opinión. Señor Mauricio. Sí, me toca casi siempre hablar al final, así que tengo varios conceptos como para compartir. Lo primero es que la regulación no es buena o mala de punto de partida. ¿Sí? No podemos plantearnos que la regulación es mala sin conocer la regulación. Los excesos en la regulación son malas y hay regulaciones muy malas y hay regulaciones muy buenas. O sea que me parece que no podemos plantearnos la discusión diciendo que la regulación es mala como punto de partida. Lo segundo, yo no me imagino un proceso de regulación de la actividad de la intermediación en seguros que se abstenga de la opinión de las agremiaciones de los corredores. Yo creo que tienen un rol y creo que además la experiencia de la legislación en Uruguay es sumamente participativa. Distinto es que lo que uno quiere salga o no salga, pero no en cuanto a la participación. Eso creo que es claro. Luego, también hay que ser claro, es decir, en la asociación, en AUDEA, no está planteado ningún proyecto, ni hay ninguna idea, ni nadie está trabajando en el tema de la intermediación de seguros. Pero me parece que hay algunas ideas que son un poco generales o que se pueden compartir. Es decir, cuando se habla de regular la actividad, nunca deberíamos hablar de regular la actividad de los corredores, sino que en todo caso sería regular la actividad de la intermediación, porque eso sí sería ya de partida una mala regulación porque solamente afectaría a un sector de actividad, cuando en realidad debería regularse todo. Y decir que es cierto que es un mercado que es sano, es verdad, también lo es para las compañías y tenemos regulaciones y tenemos el Banco Central, o sea que en realidad eso tampoco no es un argumento del todo poderoso como para decir que no hay que tener regulación. Y por otro lado, si por un lado planteamos los problemas de la banca seguro y decimos que no hay problemas, entonces el discurso es un poco contradictorio, ¿no? Efectivamente. Señor Papadal. No, yo creo que en el aspecto de la ley de contratos seguros, lógicamente apoyar lo que han dicho todos mis compañeros, porque es una ley que afecta a la sociedad, no solo al sector asegurador, sino a toda la sociedad, y por lo tanto las leyes que afectan a toda la sociedad son imprescindibles para que las sociedades avancen, ¿no? Y en este aspecto, pues yo creo además por los artículos que vi, que la ley es muy coherente y muy consistente con lo que hace referencia a la defensa del sector. Lógicamente cada una de las partes pues tendrá su visión y sus intereses concretos, ¿no? En lo que hace referencia a la ley de intermediación, yo creo que
sí es importante respetar que si el mercado funciona de una forma coherente, pues se regule con tranquilidad, ¿no? Se regule con tranquilidad y conversando con los actores del sector. Pero yo diría que estoy casi seguro de que cuando el mercado crezca más y evolucione más, hará falta realmente una ley de distribución o de intermediación, porque surgen más problemas. Al haber más asegurados, más volumen de facturación, hay más problemas, y cuando hay más problemas, de alguna forma hay que regularlos. Se puede regular por acuerdos entre las partes, lógicamente, o se puede regular legislando, pero de alguna forma habrá que atajar algunos problemas que nacen cuando el mercado crece. Pascual, sí. si me permitís. No, quería aclarar algunas cosas. Una, que de alguna forma me siento aludido por algunas expresiones de algunos de los compañeros del panel. Cuando nosotros decimos que no hay dificultades, nos referimos que no hay dificultad en el funcionamiento de lo que legalmente sería la participación del corredor. El tema de la ley, nosotros tenemos definido, y fue las objeciones que hicimos en el proyecto que se aprobó en la comisión asesora, una ley que abarque a las empresas de comercialización de seguros, que son todas aquellas formas de comercialización que no se hacen directamente por la compañía con personal dependiente. Ahí abarcaría todas las formas de comercialización. Que esa fue una objeción que hicimos en la comisión horaria en su momento, comisión que yo integro en nombre de los corredores. Digo esto porque si nosotros hacemos solo intermediación, después aparece el mandatario, aparece el apoderado, aparece otra forma de comercialización que no estaría incluidas en la ley. O sea que en caso de hacerla, tiene que abarcar todas las formas de comercialización, excluyendo en la regulación a la venta, a la participación de los funcionarios de la compañía en la reglamentación, que eso es una cosa aparte. Esa declaración que hay. Sí, vayamos terminando ese tema, un par de turnos. Sí, solamente por lo que manifestó Mauricio. Nadie dice que la regulación sea mala, digo que me preocupa. ¿No? Hace 2 días que estamos escuchando a nuestros colegas de todos lados quejándose de la regulación. Entonces me preocupa, no que sea mala o buena, porque no sé cómo va a ser, pero sí me preocupa. El otro tema es de la participación. Nosotros los corredores tenemos participación, pero muchas veces no tenemos incidencia. ¿No? Nos escuchan, pero después, en este país hay bastante falta de conocimiento de seguros. ¿No? Uno va a hablar con legisladores, va a hablar con la gente que decide un poco. Al principio en el Banco Central también nos pasaba, cuando íbamos a hablar después de la desmonopolización y demás, y uno ve que hay desconocimiento de los seguros. Entonces, son esas cosas a veces que a uno le preocupan. ¿Tá? El desconocimiento y no tener incidencia, por supuesto que nosotros tenemos nuestros intereses y los vamos a defender, eso ni que hablar. Pero no tener incidencia en la resolución final que decide un poco nuestra actividad y nuestra vida profesional. Gracias. Señor Bess, yo tengo una pregunta para cerrar ese tema con usted. Si eso avanza, parece claro que esa ley rompe con el pasado y casi diría que con el presente para establecer nuevas reglas orientativas de futuro. Si fuera así y esa solicitud de tener presencia e incidencia por parte de los actores del mercado, ¿está prevista la creación de alguna junta consultiva o comisión paritaria de seguimientos para que ese diálogo fuera más fluido y esa capacidad de incidencia de los actores del mercado fuera más real? Sí, a ver, en primer lugar, está claro que la reglamentación en materia de intermediación de seguros, más temprano que tarde, va a llegar al Uruguay también. Como lo decían algunos compañeros en el día de ayer, eso lo indican las mejores prácticas y nuestra superintendencia en todo caso está en el DEVE, tiene algo para hacer ahí. También lo vemos como funciona en los países de la región, o sea que en ese tema seguramente se va a avanzar. Yo espero que sí, que cuando esto se trabaje sea un proceso participativo. La Intendencia de Regulación de la Superintendencia, los que conocen el funcionamiento saben que todos los proyectos se ponen a discusión de todos los actores, se les envían con suficiente antelación, hay plazos suficientes para que
los actores involucrados opinen en forma individual o a través de sus asociaciones, hay reuniones de trabajo. Eso es muy conocido y se puede ver claramente en la página web del Banco Central para diversos mercados y también para seguros. Bueno, si esperemos que esa participación sea realmente efectiva y que sea tomada en cuenta, que no sea nominal, como parece insinuar el compañero. Bueno, está bien, es una buena observación, tomamos nota. Y bueno, sí, yo creo que las asociaciones que representan a los intermediarios son interlocutores sumamente válidos para estar en estas mesas de trabajo e ilustrarnos sobre la realidad de su tarea diaria. Perfecto. Les he dicho antes que cerraríamos esa mesa de debate con un turno de intervenciones. Una pregunta que nos formularé. Antes de pasar a eso, voy a robar 5 minutos más o 5 minutos en la siguiente sesión, porque hay un tema que se comentó en un almuerzo y que me generó una cierta incógnita, y voy a leer las notas que tomé tal cual. Quiero comentarios sobre ese tema únicamente y después pasaremos a la fase final. Decía así: la competencia entre corredores y por ende la competencia, más competencia entre compañías, lleva a un apartamiento de los criterios técnicos de suscripción y tarificación. Corredores aceptan condiciones de asegurabilidad por debajo del estándar y presionan a las compañías para colocar su negocio. La pregunta que yo nos formulo es, si eso es cierto, ¿quién tiene la solución, si son los corredores o las compañías? A mí tanto me da, no la Fórmula 1, porque afecta a corredores, a quien menos afecta al señor Beas. Voy a agarrar este hierro caliente. En realidad no creo que sea una práctica generalizada, y si se dan casos excepcionales cuando la calidad del cliente, su conjunto, lo justifica. Y me refiero a un asegurado o una empresa fundamentalmente que tiene un montón de riesgos asegurados en una compañía de seguros y puntualmente en un riesgo se da que esa compañía tiene una política de suscripción más dura que la que tiene la competencia. Entonces la compañía ahí cede, porque si no cede en ese caso la compañía, arriesga a perder el resto de la cartera del cliente, que es mucho más importante que un seguro concreto. ¿Es así, señor Castellanos? Sí, yo comparto lo que dice Eduardo. Es decir, me parece que no es un problema hoy. O sea, no lo identifico como un tema grave o un problema. Evidentemente en cualquier mercado es imposible el ideal y que todos compitan todo el tiempo con las mejores prácticas. Eventualmente hay desvíos. El asunto es si esos desvíos son riesgosos, son demasiado, ocurre permanentemente. No me parece que sea algo que esté encima de la mesa permanentemente, sino que pueden haber casos puntuales y seguramente, como decía Eduardo, está en consideración la calidad de ese cliente como globalidad y de repente se afecta alguna cartera en particular. Pero de hecho, si uno mira los balances de las compañías, hoy no tenemos problemas de resultados técnicos ni de resultados en general. Entonces yo hoy no entiendo que tengamos un problema de competencia en términos que afecten la calidad técnica de las compañías de seguro. Sí, adelante. Yo comparto que no es un problema generalizado ni que es un problema grave. Pero sí entiendo que estas prácticas existen, ¿tá? Y no hemos de esperar a que sea un problema grave para ponernos a pensar en ello. Nosotros vemos todos los días negocios que se pasean de compañía en compañía y que uno lo rechaza, el otro lo rechaza, el otro lo rechaza. Y el corredor muchas veces, por tratar de encontrarle una solución al cliente, sigue presionando al mercado para ver cómo se puede tomar ese negocio con condiciones que de repente no son las más adecuadas desde el punto de vista técnico. Obviamente, como esto no es generalizado, como bien dice Mauricio, no se refleja todavía en los resultados de las compañías. Pero en lo personal es algo que veo cada vez con más frecuencia y que me preocupa. Perfecto. Si no hay ninguna intervención más sobre ese tema, venía una cuestión que se planteó en su momento sobre la posición de privilegio que a veces tiene el corredor frente a la compañía y que eso conlleva de alguna manera
a que el corredor intenta imponer sus condiciones a la compañía. Ese tema se planteó, se dijo que sí, que eso sucedía y que a veces no era tan fácil evitarlo, puesto que en los comportamientos del propio corredor y del mercado obligaban a la compañía a aceptar esas prácticas. Llegamos a la fase final. Yo tengo una pregunta para cada uno. Tengo miles, pero tengo una especial para cada uno. Bien, empezaremos al revés. Señor Beasan último, ya que antes ha sido el primero. Señor Mauricio, ¿se puede ser eficiente, más eficiente, desde las compañías sin trasladar al corredor más carga burocrática o más cargas generalizadas que impidan su desarrollo habitual del negocio? Sí, pero la pregunta en realidad admite varias visiones distintas. Es decir, la primera cuestión es si se le traslada al corredor más cargas burocráticas. Ese creo que es el punto central de la pregunta. Hoy estamos en un mercado en competencia. El cliente, no vamos a discutir si es del corredor, si es de la compañía, me parece que es un tema hasta secundario. Pero nadie es hoy propietario de un cliente. Los clientes no son rehenes y no son cautivos. Y la época donde el cliente o la sociedad está acostumbrada a esperar 1 hora, 2 horas, 3 días, 4 días para que las cosas pasen, todos tenemos claro, por lo menos en Uruguay, que eso no ocurre más. 10 minutos de demora es demasiado para cualquier cliente. Entonces, cuando la compañía, en un esfuerzo de mejorar su eficiencia, le traslada tecnología y le traslada procesos al corredor, le está trasladando también una oferta de valor al corredor. Entonces hay que entender también que cuando la compañía hace eso, le está dando al corredor una herramienta para ser más eficiente y para entregarle más valor a su propio corredor. Entonces yo creo que sí, por supuesto, siempre se puede ser más eficiente. En este mercado y en cualquier otro, el que no mejora la eficiencia hoy, retrocede. No es que se quede quieto en el mismo lugar, retrocede porque los demás avanzan. Y eso nos pasa a nosotros y les pasa a los corredores. Entonces la pregunta es sí, pero en realidad yo diría que lo mejor que puede pasar es que los corredores tengan cada vez más tecnología y tengan más incidencia y de alguna manera tengan más poder teniendo esa tecnología en sus manos, que dejando que la compañía en definitiva pueda hacer acuerdos con otros, que tengan eficiencia, que tengan tecnología, y bueno, mañana habrá que discutir el corredor de quién es. Efectivamente, ese es uno de los hándicaps al margen de la, entre comillas, propiedad del cliente, la tecnología, que avanza demasiado lentamente seguramente todavía en Latinoamérica. Pero no vamos a entrar en ese debate y yo sigo en las preguntas finales. Señor Campabadal, ayer creo que fue el intendente de Chile, no me acuerdo en su exposición, hablaba de que prevenir es curar. Bien, si pudiera dar un consejo, con todo el respeto que es dar un consejo, y cada uno sabe que más que un consejo, una opinión vinculada al mercado de Uruguay, ¿qué puede usted avisar que puede llegar de Europa a Uruguay en cuanto a legislación para que estén preparados, viendo un poco el conocimiento que tiene de este mercado? No, a mí me gustaría que no llegara nada, pero... Pero eso será difícil, ¿no? De alguna forma será difícil, ¿no? Yo creo que lo que se ha comentado aquí es lo fundamental, es decir, que las leyes que se apliquen en el país estén consensuadas y dialogadas con las partes, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? También no hay que olvidar nunca la evolución del cliente, ¿no? Que a veces, aunque nos llenamos la boca de hablar de que el cliente es lo más importante, a veces nos olvidamos de él, ¿no? Yo siempre digo que el cliente es de su padre y de su madre, no de nadie más, ni de las compañías ni de los corredores, es de quien el cliente quiera ser, ¿no? Realmente, ¿no? De su voluntad. Pero sí yo creo que ustedes están haciendo las cosas muy bien, porque creo que lo están haciendo de una forma tranquila, y si a eso unimos la segunda parte, que sea dialogada, pues yo creo que será mucho mejor para su mercado, ¿no? Nosotros vemos desde España un mercado en Latinoamérica y en Uruguay en particular, pues con mucho potencial, con un potencial de crecimiento enorme que se está demostrando, con un potencial de crecimiento como país también enorme, y por lo tanto estoy seguro que con los buenos profesionales que he conocido aquí en Uruguay, ustedes tienen un futuro muy importante.
mensaje optimista, señor Campavedal. Gracias. Señor Martoy, ¿es el corredor una barrera ante el cliente en la compañía? No, yo creo todo lo contrario. No sé de qué punto de vista barrera. No, al contrario. El ¿Por aquello dan la propiedad del cliente? No, eso no. El cliente, estoy de acuerdo con Campavedal que el cliente es de él. No sé si el padre y la madre, porque ahora hay mucha libertad a todas las edades. No, yo pienso que el cliente tiene derecho y define los cambios de corredor, puede definir no tener corredor. Nuestra gremial no reivindica que los seguros todos tengan corredor, acepta que el cliente puede ir a una compañía a comprarlo. Hay compañías que optan por no comprar, por no vender seguro directo por un tema de acercamiento al corredor, por un tema de repente de costo de administración de seguro directo, no sé. Le agradecemos a las compañías que tengan esa postura, pero no es una reivindicación nuestra y no es una barrera. Al contrario, acerca a las partes. No sé si puedo referirme a un tema anterior. Pero muy rápido, porque muy usted rápido, no me haga trampa. Que tenemos, yo hablo de la legislación porque digo, la sociedad convive en base a normas jurídicas. Y acá tenemos una comisión honoraria asesora de Poder Ejecutivo y Superintendencia de Seguros y Reaseguros, así se llama el título tan complejo, donde integran todos los sectores de seguro. Y nosotros hemos planteado, y lo hemos planteado en el Ministerio de Economía, de que se vuelva a convocar esa comisión. De hace años que esa comisión sigue sin convocarse. No sé si está Andrea Signorino por acá, pero ayer hablé con ella, allá está, que es compañera nuestra en la comisión, y de acá acordamos de alguna forma, y espero con el apoyo moral de todos los participantes en esto, de ir al Ministerio a reclamarle que nuevamente se comience a convocar, porque de ahí va a salir consensuada, de ahí salieron leyes importantes. El proyecto de ley de seguro salió de la comisión, el proyecto de seguro obligatorio, que ahora se llama SOA, salió de la comisión, salió de la comisión otros proyectos más, algunos transformados en ley, como vinieron, otros modificados en el Parlamento, porque lógicamente el Parlamento tiene derecho a modificarlo, y se aprobaron, pero la iniciativa fue de esa comisión. Y por algo parlamentario, cuando votó la ley de monopolización, creó un ámbito de consenso que fue esa comisión honoraria asesora. Gracias, señor Martoy. Quien tenga que escucharme, a quien corresponda, quien le escuche bien. Señor Montalvo. Usted ha dicho en algún momento que el banco era un privilegiado del origen del monopolio al no monopolio y estaba en una posición de dominio en el mercado. Yo voy a pedirle algo que sé que me dirá que no, pero se lo pido. ¿Por qué no ser generoso y bajar primas y comisiones? Y así el corredor recupere parte de su mercado y la competencia sea algo más divertida en general, porque eso es como ciertos partidos de fútbol donde un 50% del mercado no da chance, no da pavo a los demás para que puedan jugar o más oportunidades para competir. ¿Va a seguir manteniendo esa posición de dominio a toda fuerza o de alguna manera eso podrá reequilibrarse? En realidad no sé si entendí bien la pregunta, pero si la respuesta no es la adecuada me volverás a preguntar. Nosotros no creemos tener una posición de dominio, entendiendo por dominio establecer fuertemente las reglas del mercado. Tenemos sí una posición importante en cuanto a nuestra cuota de participación, pero las reglas del mercado no las fija el Banco de Seguros. Es más, nuestra política ha sido siempre defender los criterios técnicos y no la guerra de primas. No hemos sido nosotros los que hemos transitado ese camino. De cualquier manera hay que competir y hay que ser más eficiente, pero no siempre un precio más bajo quiere decir ser más eficiente. A veces un precio más bajo quiere decir estar apartado de criterios técnicos. Entonces, nosotros honestamente no creemos estar flechando la cancha ni marcando las reglas del mercado. Somos un actor más que tiene una preponderancia importante por su cuota de mercado y que intenta competir y que intenta mejorar y que intenta ayornarse para mantener y por supuesto intentar acrecentar su posición de mercado, que en definitiva es lo que queremos todos. Gracias, señor Paradell.
considera que en la nueva ley y la percepción de cómo se está desarrollando o puede desarrollarse va a desequilibrar una balanza del mercado dando demasiado apoyo o cancha al consumidor? No conozco en profundidad el anteproyecto de ley. He leído algunas cosas, pero no puedo determinar si va a desequilibrar la balanza. Pero de cualquier manera me da la sensación de que en este país, y no solo a nivel de seguros, pasamos de un consumidor totalmente desprotegido a un consumidor hoy totalmente protegido. Y me parece que el consumidor también tiene sus responsabilidades. No es solo la responsabilidad del corredor de seguros, en el caso de los seguros, por supuesto que tiene que asesorarlo, pero el consumidor también tiene sus responsabilidades. Y si uno le da la póliza, también las tiene que leer, y como tiene que informarse y estar al día con las cosas que uno le da. Eso a nivel de los seguros y a todo nivel. Me parece que ahí ahora nos pasamos para el otro lado en ese sentido. Le repito, no conozco en profundidad la ley, no puedo opinar, no sé cómo va a salir el proyecto de ley en definitiva, porque ha tenido muchos cambios, pero me parece que hay una tendencia a proteger ahora, nos pasamos para el otro lado, a proteger demasiado al consumidor. Esperemos que el supervisor escuche sus palabras para buscar ese equilibrio. Señor Roberto Beas, espero no haber sido demasiado duro con usted, pero sinceramente, ¿cree que falta cultura aseguradora entre el cliente y el consumidor? Un poco en el mercado en general, ¿falta cultura aseguradora? Y si fuera así, evidentemente cuando pongo cliente, pongo corredor también y aseguradora, pero específicamente en el mercado falta esa cultura aseguradora y una supervisión de las características que va a haber o que se plantea, ¿en qué puede ayudar para mejorar las condiciones de mercado en esa línea, de la cultura aseguradora? Yo creo que una de las formas de visualizar de que hay falta de cultura aseguradora es justamente de que en Uruguay la penetración del seguro todavía no es tan importante como podría ser, como siempre lo señalan todos los actores y nos comentaba ayer, por ejemplo, la gente de Chile, donde, bueno, no hay duda que en otros países hay otro interés por las coberturas. Entonces, sí, me parece que hay mucho por hacer en materia de cultura aseguradora y que todos los actores pueden participar en ese proceso. Yo creo que al supervisor también le corresponde un rol en ese sentido. Como ejemplo, ahora el año pasado el Banco Central inició un programa que se llama BCU Educa, que fue bastante difundido, estuvo visitando varios departamentos. En ese programa estaba generalmente presente el directorio en pleno del Banco Central y bueno, se estuvo trabajando con escolares, con liceales, con varios, en varias comunidades locales. Y si bien ese programa todavía no abarca específicamente a la parte de seguros, sí tiene varios capítulos que tienen que ver con, básicamente, con conocer algunos conceptos económicos y aprender a tomar mejores decisiones financieras por parte del consumidor. Entonces yo pienso que sí, que el banco, que ese programa y tal vez otros puedan desarrollar mayores instrumentos para que los consumidores tengan algunas variables clave para tener en cuenta a la hora de contratar un seguro, cómo elegir una compañía de seguros, cómo saber la cobertura que le conviene, cómo debe leer los contratos, las pólizas, cómo elegir su asegurador, cuáles son las posibilidades que tiene de reclamar o de hacer valer sus derechos, y bueno, y ver también que ahí tiene una posibilidad de cubrir los riesgos que lo afectan en su vida familiar o profesional o empresarial. Así que sí, yo creo que hay mucho para hacer y que todos pueden hacer. Las compañías de seguros también tienen algunos programas y bueno, en este BCU Educa pienso que también puede haber lugar para que participe en los ámbitos académicos o las asociaciones dando ya sea ideas, sugerencias u otro tipo de aportes que contribuyan en este sentido.
Gracias y esperemos que en esa nueva asignatura legislativa o de iniciativas pueda ser un ejemplo para otros países de Latinoamérica, hoy ya más regulados, al estilo europeo que han copiado, han trasladado normativas y que pueda marcar un camino distinto y que ese camino distinto sea útil, pero solo se puede construir en base a la colaboración, en base al respeto y en base a la participación y evidentemente escuchar y que las aportaciones tengan un cierto beneficio colectivo. Nosotros llegamos al final y el final, como han visto, el debate no era tan pecaminoso, pero sí ha servido para conocer algunos puntos de vista y demostrar que en cualquier mercado hay siempre aristas y que esas aristas, si de vez en cuando se reconocen, facilitan luego su dominio. Yo quiero finalizar con dos cosas. Me gustaría, aprovechando que ayer tuve una participación muy bonita en una mesa con 9 personas, me dijeron algo que me pareció de sentido común, que en todo acto, en todo proceso, en todo guión que se elabore, tiene que darse siempre 3 parámetros importantes. Uno es que aparezca de algún modo la religión. Otro, que aparezca de algún modo el sexo. Y un tercero, que aparezca de algún modo la incertidumbre que mantiene la expectativa. En un país laico, como es Uruguay, la religión es difícil que aparezca. Bueno, el sexo depende de la imaginación en función de los pecados que cada uno ha cometido o piense cometer, y si el país es laico, ni pecados van a ser. Y la incertidumbre se mantiene sobre la expectativa de la capacidad de cada uno. Y el chiste que nos comentaba nuestro amigo decía que había un cura, un párroco, un sacerdote, que a lo mejor vestía como yo, negro, que en una clase en literatura les decía a sus estudiantes, preferentemente jóvenes, chicas, les decía que precisamente si querían ser buenas escritoras necesitaban cumplir esas 3 condiciones. Religión, sexo e incertidumbre para mantener la estrategia del guión. Y les dijo que les daba 30 minutos para redactar unas 30 líneas y convencer sobre la veracidad del planteamiento. Al cabo de 1 minuto se levantó una estudiante muy aplicada y le dijo, padre, ya tengo una respuesta a esa propuesta que usted nos ha hecho y he redactado ya mi texto. Y el padre dice, no, te has equivocado, te he dado 30 minutos para que escribas un texto y no que en 30 segundos me digas que sabes cómo hacerlo. Dice, no, yo he escrito un texto en 30 segundos que responde a la materia que usted ha planteado. Y dice, ¿quieres leerlo en voz alta? Y decía así, Dios mío, estoy embarazada. ¿Quién será el padre? Con lo cual cumplió los 3 principios. Espero que nosotros también hayamos podido cumplir esos 3 principios básicos, además de otras expectativas que se hayan generado en el debate, y espero que ustedes sean indulgentes, y a ellos, y no a mí, un fuerte aplauso para agradecerles su participación.